noches, bienvenidos. Soy Charly Fernández. Si uno tuviera que definir las características del gobierno de Macri, apelaría al concepto de gestión y al concepto de equipo. Los dos conceptos están ahora rozados, tocados por el largo tarifazo que terminó en el más alto nivel de la justicia argentina. Si bien el fallo podría haber sido más adverso para el gobierno, significó un contratiempo al anular los aumentos para el sector residencial, al llevar adelante el concepto de precios razonables y también colocar la audiencia pública para el precio del gas en pozo, que es en realidad el que marca la tarifa. La pregunta es ¿por qué el gobierno se equivocó con las tarifas? Se equivocó con el procedimiento para aumentar las tarifas. La cuestión parece más política que nada, aunque tenga repercusiones económicas. ¿Se comunicó bien? Hoy el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, dijo que si todo seguía así, sin que el gobierno se preocupara por el precio de las tarifas, hubiéramos quedado convertidos en Venezuela, que ustedes saben, tiene un problema de energía tremendo, entre otros problemas. Pero la pregunta es, ¿fue el ministro Aranguren el mejor comunicador que podía haber encontrado el gobierno para explicar esto? La figura de Aranguren es resistida, tal vez porque le tocó el papel más desagradable en el gobierno, pero las cosas son así. ¿El presidente Macri habrá recibido alguna sugerencia o consejo de Durán Barba, minimizando la importancia que la gente, la comunidad, la sociedad le da al tema de las tarifas? ¿Habrá sido ese otro error? ¿Creyeron acaso que la buena imagen de Macri podía servir de contrapeso a la sensación que causa un aumento de tarifas de la envergadura en que se dio? Todas preguntas y las respuestas me parece que confluyen en lo que pasó. No hay un único elemento que haya llevado a esto, fueron varios y están relacionados con los interrogantes que planteamos. El gobierno en algún momento también se confundió cuando creyó que la reacción a las tarifas eran un problema de la oposición y no un sector de la comunidad. Puede ser que haya habido sectores de la oposición que se hayan aprovechado, en el sentido de la ambigüedad de Massa, cercano al gobierno pero lejano, lejano pero cercano, confundió al presidente que recibió una carta personal del responsable del Frente Renovador pidiéndole que anulara el tarifazo, que directamente lo anulara. Massa fue uno de los hombres que compitió en televisión el otro día con Elisa Carrió para ver quién era el dueño de esta determinación de la Corte. El otro tema es que el gobierno no pudo convencer a sus aliados de la conveniencia de llevar adelante un aumento de tarifas de esta envergadura. El caso más público, obviamente, es el de Elisa Carrió, que el otro día elogió a la Corte Suprema después de haber dicho que el presidente Macri no le podía decir a la gente que sufriera frío y le pidió que derogara el cuadro tarifario. Los radicales fueron más cautos, aceptaron en silencio y con bronca la idea del tarifazo. Incluso le ayudaron al macrismo a sacar las papas del fuego en la Cámara de Diputados cuando la oposición avanzaba con una interpelación al ministro Aranguren y con un ensueño, porque el Parlamento no lo puede hacer, una derogación del cuadro tarifario. Pero no había satisfacción tampoco en el radicalismo.
Esta patriada se la jugó solo Macri, su gente y su equipo. Macri lo sostiene a Aranguren, algunos dicen no solo por la confianza que le tiene, sino fue el propio Macri quien tomó la decisión de elevar el nivel tarifario. Pero por más que lo dejen a Aranguren, la verdad que el ministro está desgastado. Está desgastado. Puede ser que algún sector del gobierno se haya preguntado, bueno, la sociedad argentina no se da cuenta del cambio cultural que le proponemos. El gobierno se dio cuenta de las necesidades de la sociedad argentina y segundo, cuando se proponen tareas políticas de esa envergadura como un cambio cultural, hay que saber transmitirlo. Hay que llegarle a la sociedad, al corazón y la cabeza. Al corazón y la cabeza. Ahora el gobierno está haciendo lo que no hizo antes y que le hubiera evitado que todo esto llegara a la justicia. Mire, cuando el gobierno anunció el nuevo cuadro tarifario del 1000 y pico, ¿se acuerdan? Que después descendió al 400. Se sintieron optimistas porque dijeron que no había ningún amparo ante la justicia. Fueron varios los que les dijeron, cuidado a cuando lleguen las facturas de gas y electricidad. Ahí se tomó conciencia, ahí empezaron las cautelares, ahí empezó el recorrido judicial que terminó en la justicia y en la Corte Suprema. ¿Y la luz? ¿Y la electricidad? El gobierno se va a apresurar ahora a hacer lo que no hizo. Llamar a audiencias públicas también por la electricidad. También por la electricidad. La Corte ya tomó el tema. Le envió a la procuradora Gil Carbó, que seguramente va a opinar en contra del tarifazo también en la luz, para que opine y se apresta a tomar una decisión que algunos dicen va a ser muy semejante a la que tomó con el gas. El gobierno sabe que hay otra luz amarilla en el camino y se apresuró. ¿Qué va a hacer ahora? Por lo pronto, el 11, 12 de septiembre, por ahí va a haber audiencias públicas. La que no hubo antes, mucha gente no entiende por qué no convocaron las audiencias públicas. Yo tampoco. Seguramente habrá habido algún consejo jurídico, legal, al máximo nivel del gobierno que le planteó a Macri que no eran necesarias. La Corte opinó lo contrario. Los jueces opinaron lo contrario. Audiencias públicas, que esperemos el gobierno entienda la profundidad de la acción y no lo tome como un mero hecho formal. Marcos Peña ya anticipó que van a insistir con el 400%. Veremos cuál es el resultado de esas audiencias públicas. ¿Qué hicieron también Aranguren, que se había manejado en soledad para el aumento tarifario? Bueno, hablando con el gobierno, pero no hablando ni con la oposición, ni con las empresas, ni con los exsecretarios de Energía. 8 personas que cumplieron responsabilidades en el gobierno de otras épocas, que a fin de año hicieron firmar a los candidatos, incluido Macri. Scioli no lo quiso firmar, un documento donde se hablaba de la necesidad de una política de consenso en la energía. Bueno, ahora los convocaron y van a formar un consejo consultivo para delinear políticas estratégicas en energía. Van a volver a llamar los gobernadores, sobre todo a los productores de energía. Antes tardaron en llamarlo, por los gobernadores de 1000 a 400 el aumento. Ahora el gobierno también necesita apoyo político. Y dicen que van a convocar a sindicatos y empresas. Bueno, cuanto más amplio sea, mejor para todos. Cuanto más consenso haya, mejor para todos. Mire, las tarifas con subsidio, como las estábamos pagando, no se puede seguir. Esto es así. Bueno, a partir de eso hay que encontrar el camino que sí se puede seguir,
que sí se puede recorrer, sin provocar alteraciones que determinen miles de cautelares, que intervenga la Corte. ¿Ustedes saben lo que es para un gobierno que está escalando el poder, que quiere manejar el poder, que la decisión de la energía o cualquier otra termine en manos de los jueces de la Corte? Debe ser doloroso políticamente hablando. Más cuando parece que el gobierno no ha tenido un interlocutor que haya despertado en la Corte una vía de comunicación. Dicen que la Corte le hizo algunas preguntas al gobierno antes de tomar la decisión y que las respuestas, yo supongo que habrán venido de parte de Aranguren, de Lopetegui o de quien sea, a la Corte no les cayó bien. La verdad que no les cayó bien. Ahora empieza otra etapa. No se puede seguir como se estaba. Hoy Frigerio dijo que podíamos hacer Venezuela por el problema de la energía, pero hay que determinar el camino por el cual se sale de donde estábamos. No es fácil esto, ¿eh? No es fácil, pero no es imposible. No es imposible. Una mención para la expresidenta. Ha habido una imputación y un pedido de indagatoria de parte del fiscal Policita, que es el que más se acerca, según mi juicio, a lo que fue la estructura de negocios que se montó durante el gobierno kirchnerista. El siguiente paso, si esto se comprueba y el juez la llama indagatoria a Cristina Fernández, es el tema de la asociación ilícita. Ni más ni menos. Una estructura formada en el gobierno para hacer negocios en perjuicio del Estado y del país. Un último párrafo sobre la expresidenta. El otro día, recorriendo un barrio en Ensenada con un intendente adepto, dijo: les piden que apaguen las estufas y los aires acondicionados, pero que no apaguen la televisión. ¿La presidenta cree en serio que los argentinos no pueden hacer el bocho? Ella lo intentó ante miles y miles de cadenas nacionales. Miles. Y perdió las elecciones. Y hoy está convocada por la justicia. De este y otros temas vamos a hablar hoy con el economista Rodolfo Santangelo. ¿Empieza a mejorar la economía? ¿Ha habido efectos económicos por el tarifazo? ¿Los inversores se asustan por la decisión de la Corte? Nuestra segunda invitada va a ser Carmen Polledo. Es vicepresidenta de la legislatura porteña. Ayer estuvo entre la gente del PRO y de Cambiemos tocando el timbre en la capital. ¿Cuál es la reacción de la gente? ¿Cómo está la capital? Intentan conformar una nueva capital federal, no más Villa 31, sí los barrios 31, el Paseo de la Costa, todos emprendimientos que esta gestión quiere marcar como fundamentales. Y para el final vamos a tener al analista, director de Poliarquía, Alejandro Katterberg, la imagen de Macri, lo afectó o no el tarifazo y la oposición. ¿Por qué dicen que Cristina Fernández de Kirchner sigue teniendo, al menos en un sector de la provincia, una buena imagen? ¿La afecta o no la corrupción? Y tengo el gusto, como he tenido varios domingos, de que me acompañe mi amigo Julián Guarino. Julián. ¿Qué tal, Charlie? Qué gusto, ¿eh? Bueno, igualmente. ¿Cómo